Durante la Segunda Guerra Mundial, fuertes batallas se libraron a lo largo del mundo. Uno de los mayores conflictos sucedió en el Pacífico, entre el Imperio japonés y Estados Unidos. Esto sucedió por la presión económica que ejercieron las políticas estadounidenses sobre Japón, entre las cuales se destacó el bloqueo al petróleo. A esto se le sumó el fuerte nacionalismo japonés, que los impulsó a crear el imperio que dominara todo Asia. Esta cadena de sucesos desató en el ataque a la base militar Pearl Harbor en Hawái en el año 1941, orquestado por el comandante Isoroku Yamamoto. Este suceso provocó la declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Se libraron batallas que culminarían con la victoria americana y la detonación de bombas atómicas. Se puede observar bajo un análisis realista las posibles causas y razones que desembocaron en el conflicto y sus explicaciones bajo tres análisis. Primero, fue la culminación de una lucha de casi 100 años por el poder para determinar quién dominaría la región del este de Asia. En el segundo análisis se sostiene que la intención general de lograr un equilibrio de poder entre los estados del este asiático fracasó considerablemente y provocó que los estados más fuertes sintieran la necesidad de controlar la región. Por último, basado en la historia de la lucha de poder en el este asiático, generó sentimiento de temor y incertidumbre entre las potencias por el constante crecimiento de poder entre cada una de estas, acompañado de una ambición de establecer la hegemonía del Pacífico. En la Guerra del Pacífico se presentaron problemáticas que no tienen explicación bajo un marco realista. Un ejemplo claro es la pobreza, que durante los 4 años de guerra estuvo presente como consecuencia del conflicto bélico. En Japón se registraron índices altos de escasez en un 45.7%. Es un momento más crítico, debido a los embargos comerciales, especialmente al petróleo y la agricultura. Países como Malasia y China también se vieron perjudicados. En Estados Unidos existió un desplazamiento laboral debido al reclutamiento de soldados. Los hombres pasaron de ser productivos en las fábricas a convertirse en hombres de guerra. El gobierno de Estados Unidos empezó a endeudarse por medio de bonos de guerra, lo cual provocó un desbalance económico, ya que la mayoría de los recursos fueron destinados a la guerra. Una percepción liberal del conflicto no se puede entender sobre la lucha de las potencias de busca del poder. En cambio, es preciso analizar y entender el factor de la paz y la libertad. En el discurso de infamia pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el 8 de diciembre de 1941, se detallan con precisión los intereses de Estados Unidos en su política, enfocados en los derechos y la seguridad de su nación, como garante de la libertad de los estados con la intención de hacer prevalecer la paz y la cooperación entre los países que ven como amenaza el avance de Japón. De esta manera declara la guerra en pro de defender los derechos primordiales basados en los intereses mutuos y la cooperación que busca evitar la imposición de ideologías que restringen la soberanía. Observando el panorama económico del conflicto se puede llegar a reconocer un concepto inexplicable por parte de la teoría liberal, el cual es el contrabando, ya que el Imperio de Japón sufrió una de las grandes consecuencias en materia de recursos primordiales dentro del esquema de industrialización, petróleo, considerando que el 80% de este recurso provenía de Estados Unidos, generado por una sanción económica en 1940. En julio de 1941, cuando se cerraron finalmente las puertas de los abastecimientos de petróleo, al verse Japón desesperado desató el ataque al Pearl Harbor como estrategia y posteriormente cometiendo invasiones a otros países con el objetivo de lograr una red de suministro ilegal de crudo para abastecerse de esos recursos y lograr sostener la gran demanda que exigía la guerra.